Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Hoy en nuestro espacio queremos recordar los días del discurso Palabras a los Intelectuales y la fundación de la UNIAD a partir de las vivencias del escritor Miguel Barnet, presidente de honor de la UNIAD. Acompáñanos en esta emisión de Los de la Unión. Con mucho gusto recibimos en el espacio Los de la Unión a Miguel Barnet, Premio Nacional de Literatura y presidente de honor de la UNIAD. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Vamos a comenzar comentando sobre un hecho al cual usted se ha referido en casi todas las entrevistas, pero es que reviste una importancia medular y trascendental. Usted es fundador de la UNIAD, pero estuvo en junio de 1961 dentro de los sucesos que implicaron a intelectuales y artistas con Fidel en ese hecho que ha trascendido como las palabras a los intelectuales. Usted estuvo allí y queremos que nos dé su valoración. ¿Cómo piensa que lo que allí aconteció tributó a lo que sería la UNIAD días, meses después? Bueno, yo estuve allí por casualidad porque yo no fui convocado. Yo tenía apenas 21 años y trabajaba con Argelías León en el departamento de música. En ese momento era el asistente o secretario, más bien, de Argelías León. Y yo tenía mucha curiosidad porque ya Fidel había estado 2 veces y eso fue un sábado. Y yo le dije a Argelia, yo quiero ver a Fidel, quiero ver al comandante. Y fui con él y me senté a su lado. Inmediatamente me pararon de ahí, me quitaron de esa fila, que era la segunda fila. Y tuve que ver todo y escuchar a Fidel atrás, en las últimas filas. Esto significa que dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada. Contra la revolución, nada, porque la revolución tiene también sus derechos. Y el primer derecho de la revolución es el derecho a existir. Y fue una experiencia que no olvidaré nunca. Ya yo había visto a Fidel antes, en Santa Clara, en el Hotel Santa Clara, el Santa Clara Libre, ¿no? Pero ahí verlo y escucharlo y ver cómo él articulaba un discurso en base a los pronunciamientos que se hacían allí, que eran de toda índole. Sobre todo, había mucha preocupación, porque estaba el fantasma del estalinismo, la Unión Soviética, Mayakovsky, estaba ese fantasma de que la literatura, las artes podían ser conducidas, controladas, reprimidas, y hubo católicos que se expresaron, ¿qué hacemos los católicos? Que ahí había de todo, eso era una masa muy heterogénea. Ahí había compañeros que habían militado en el Directorio Revolucionario, que habían militado en el Movimiento 26 de Julio, en el Partido Socialista Popular también, en la Juventud Socialista, había de todo. Y el debate fue muy rico, y Fidel, con una brillantez, con 32, 33 años, era tan joven, era un joven ahí, debatiéndose con personas mayores, con intelectuales que más bien ahí lo que había era escritores, artistas de teatro, de cine, de cine había poco, había muchos escritores. Y se debatió todo lo que se sabe ya, que Palabras de los Intelectuales es un documento, yo diría que es un documento esencial y sirvió como plataforma, ¿no? Como plataforma para lo que luego, ya en los años 70 y pico, cuando se creó el Ministerio de Cultura, se encauzó
como una justa política cultural, abierta, democrática, inclusiva. Él ahí lo que dijo fue que era necesario crear una asociación, que se asociaran los escritores y los artistas para que discutieran sus problemas, debatieran, crear como un laboratorio. Y luego ya en el Congreso, que surgió a partir de algunas reuniones que se hicieron en la Casa de los Escritores, que hoy es la UNIAC, el Congreso ya decidió que fuera una unión, la UNIAC. Se clausura el primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas Cubanos. 600 voces de las escuelas de instructores de arte despiertan en todos la emoción. Nicolás Guillén, electo presidente de la Unión de Escritores, da a conocer la declaración de principios de esta. La tarea más importante de todos nosotros es preparar el porvenir. Nosotros somos, en esta hora de la patria, el puñado de semillas que se siembra en el surco de la revolución para hacer el porvenir. Adelante, compañeros escritores y artistas. Junto a obreros y campesinos, junto a los defensores de la patria. Ese año 61 fue un año muy intenso. Fue el año de la invasión de Girón, de la declaración del carácter socialista de la revolución, el año de la gran campaña de alfabetización, el año en que se produjeron las reuniones de escritores, artistas, intelectuales con compañeros del gobierno encabezados por Fidel en la Biblioteca Nacional, y el año en que se creó la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. O sea, fue un año realmente intenso, movido. Antes que existiera la UNIAC, existió un Congreso de Escritores y Artistas, del que nació la UNIAC. Y a su vez, antes de que existiera el Congreso, había una comisión preparatoria del Congreso de Escritores y Artistas. Esa comisión preparatoria la presidía Nicolás Guillén. Los vicepresidentes éramos Alejo Carpentier y yo. El secretario era Pablo Armando Fernández. Y de resultas de las labores de este comité o comisión preparatoria, como se llamara, se celebró en el mes de agosto de 1961 el primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas Cubanos, que fue muy movido realmente. Yo recuerdo que yo estaba en un área junto con Lisandro y Mariano. Esa comisión, que creo que era la comisión número 3, fue realmente muy movida. De ahí que aparezca mi nombre una y otra vez, porque tuve que presidir esa comisión que fue bastante discutidora. Como digo, de resultas del Congreso surgió la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Aprovecho para decir que no se llama Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, se llama Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Sus siglas son UNEAC, por la sencilla razón de que UEAC no se puede prácticamente pronunciar. Y recuerdo que el sello, que ya se ha hecho muy conocido, el sello de la UNEAC, lo diseñó Luis Martínez Pedro, gran artista plástico. Cuando se crea la Unión, Nicolás pasa a ser presidente de la Unión. Hay varios vicepresidentes. Yo recuerdo a Alejo Carpentier, a José Lezama Lima, a René Portocarrero, a Argelías León. Era un diapasón muy amplio. Y había varios secretarios de la UNEAC, como Lisandro, Juan Blanco, Maragaño. Yo era secretario coordinador y la función nuestra fue echar las bases de la Unión.
Incluso tuvimos que crear lo que entonces se llamaban las secciones, que ahora son de hecho las asociaciones, de acuerdo con las distintas labores artísticas desempeñadas. Hubo que intentar expandir la unión a lo largo de toda la isla, pero realmente esta tarea no vino a cumplir sino bastante tiempo después. No voy a hablar de los cambios que he experimentado para bien la unión. Me remito a los años de fundación. Fueron a cazar guitarras bajo la luna llena y trajeron esta, pálida, fina, esbelta, ojos de inagotable mulata, cintura de abierta madera. Es joven, apenas vuela, pero ya canta cuando oyen otras jaulas aletear sones y coplas, los sones hombres y las coplas solas. Hay en su jaula esta inscripción: cuidado, sueña. Regresemos a aquel joven asombrado y sorprendido en medio de ese contexto de fundación. ¿Cómo veía el Miguel Barnet, de 21 años, la UNIAC? ¿Perteneció de inmediato a la UNIAC? ¿Asistió a algunas de esas reuniones? Yo asistí a muchas reuniones, claro, yo asistí a muchas reuniones porque mi maestro, Argelías León, fue designado uno de los vicepresidentes y yo estaba con él todo el tiempo y yo asistía a muchas reuniones incluso que tuvieron lugar antes del Congreso, antes de que tuviera lugar el Congreso, que se hicieron ahí en la UNIAC, abajo, en la UNIAC de la calle H, en el edificio grande, que el elefante blanco ese que Lezama Lima le llamó la casa del Dante, la casa de los escritores, la casa del Dante, escritores y artistas. Y en muchas reuniones participé. La UNIAC ha sido siempre un sitio de debate de todos los problemas, ya no solamente los problemas de la cultura, los problemas también de la sociedad. Y esa es la importancia que tiene. Y yo me integré a todo ese movimiento siendo muy joven, y ya en el 69, 68, 69, yo ingresé en la UNIAC enseguida porque Argelieres me puso ahí en la lista, ¿no? Y después publiqué La Piedra Fina y el Pavo Real, que fue, digamos que, creo que el cuarto o el quinto libro que se publicó en Ediciones Unión. Debo empezar por decir que la constitución de un organismo como este, de entrada, es muy peculiar, porque yo que he estado viajando por muchos países, me he encontrado con la agrupación de compositores, de plásticos, de escritores. No hay una institución que abarque todo lo que es la creación artística. Y esa es la primera cosa original que tiene desde su nacimiento esta institución. Por otra parte, claro, cuando triunfa la revolución, a pesar de que hubo un antecedente que era la sociedad cultural de nuestro tiempo, que tenía más o menos esa misma organización, esa misma estructura, y además los jóvenes de entonces, que formábamos parte de aquella institución que duró durante el tiempo de la tiranía, fuimos perseguidos, claro, por los cuerpos represivos, ya estábamos en un estado de madurez como para asumir la responsabilidad de la cultura nacional. La única cosa que fue novedosa e importantísima fue la presencia de Nicolás Guillén, que en ese caso venía a ser el presidente de la institución. El secreto está en que nos hayan agrupado de esta manera. Eso que trae en consecuencia hasta nuestros días, que cualquier problema de cualquiera índole, en cualquiera de las ramas de la vida cotidiana, la creación, lo resolvemos de conjunto. Y además, la otra cosa importante, ahora que lo vemos con esa historia de 45 años, es cómo eso que al principio fue como un árbol. Yo te diría que la semilla fue nuestro tiempo, el árbol se sembró ahí,
y ha seguido creciendo. Hoy es un árbol frondoso porque tenemos no solamente la representación de todas las asociaciones en todas las provincias, sino que tenemos las sedes, es decir, estamos instalados a través de la isla. Entonces son cosas que a mí me regocijan como testigo excepcional de saber qué ha pasado cuando se inicia la institución, cuando está ahí, en fin, la figura suprema del jefe nuestro, que es Fidel Castro, y que tiene esa visión ya de cómo nosotros tenemos que ser una sola familia. Ese vínculo con los creadores y artistas del mundo también fue potenciado desde la UNIAC, tal vez desde el prestigio de los escritores que fueron los fundadores, pero luego del movimiento artístico. ¿Cómo fue ese vínculo que se ha ido enriqueciendo durante los años con los artistas de otras partes del mundo? Bueno, la verdad, los grandes escritores y artistas que visitaron Cuba, todos querían conocer a Nicolás Guillén y Alejo Carpentier, ¿no? Eso era una realidad. Y bueno, Nicolás estaba accesible porque estaba al frente de la UNIAC. Y ahí yo conocí a mucha gente que jamás sospeché, tan joven yo, conocer y tratar. Imagínate, Alfonso Sastre, Pablo Neruda, que no fue a la UNIAC, que yo recuerde, pero fue a la Biblioteca Nacional, le hizo una lectura de poemas extraordinaria. Y llegaron todos los intelectuales que llegaban, y luego se fundó la Casa de las Américas, que convocó a los escritores de Latinoamérica más notables, más célebres, y todos visitaban la UNIAC. Entonces eran como un puente, ¿no?, de la Casa de las Américas a la UNIAC y viceversa. Así tuve el privilegio de, siendo muy joven, conocer a muchas personalidades de la ensayística latinoamericana, muchos, ¿no? Ahora figúrate, todos los importantes que llegaron a Cuba al premio Casa de las Américas, que llegaron y siguen llegando muchas personalidades notorias, pasaban por la UNIAC, y si no los veía en la UNIAC, los veía en la Casa de las Américas. Pero la UNIAC ha sido una organización de mucha vitalidad, una especie de caldera efervescente de problemas, ¿no? Problemas de la nación, problemas de la cultura, específicos de la cultura, y se ha debatido todo ahí. Ahí se debatió el periodo especial, ahí se debatió la crisis de octubre. Yo participé mucho en la crisis de octubre, porque Nicolás convocó en la crisis de octubre a un taller de artes plásticas, de teatro y de literatura. Y de ahí salió el poema mío Patria, que lo escribí teniendo, bueno, no sé, 24 años, pero ya yo había publicado La Piedra Fina y El Pavo Real en el 63. O sea que tengo una historia con la UNIAC muy profunda, muy cercana. Cuando se refería a los debates que suceden en la UNIAC, que acontecen prácticamente diarios, recuerdo una intervención en el Congreso, el último Congreso de la UNIAC, donde usted decía que la UNIAC es una organización que crece, pero que no crece en número, sino que crece en el alcance social que tiene. Bueno, la UNIAC nació bastante reducida. No puedo decir que elitista porque ese no es el calificativo, pero nació pequeña, nació reducida. Incluso hay personas que hoy son figuras notables en la UNIAC que no ingresaron en la UNIAC hasta mucho después, hasta 5 o 6 años después de creada la organización. Y fue creciendo. Yo creo que ha crecido bastante en cantidad y también cualitativamente, por supuesto. Pero ese crecimiento se ha debido a la función, al papel que ha jugado la UNIAC en los debates de la cultura cubana y de la sociedad cubana. Porque la UNIAC es como yo siempre digo que la UNIAC es como no solo un laboratorio de ideas, sino una correa
de transmisión, ¿no? Una recíproca, una correa de transmisión a la sociedad y viceversa, y de la sociedad a la membresía, y una correa de transmisión hacia el gobierno, el partido, el Ministerio de Cultura, las instituciones que son afines a nosotros. Porque yo creo que el papel fundamental de la UNIAC es contribuir con la opinión de cada uno de sus miembros, por muy crítica que sea, por muy transgresora que sea, a encauzar y perfeccionar la política cultural del país. Por eso la UNIAC tiene un vínculo muy estrecho, vínculo sincrónico con el Ministerio de Cultura y también con las instancias del gobierno y del partido. Aquel joven de 21 años que estuvo en junio de 1961 viendo lo que acontecía allí, tiempo después es declarado presidente de honor de la UNIAC. Yo sigo siendo un miembro activo de la UNIAC. Me honra que me hayan nombrado presidente de honor por los años que dediqué de toda mi vida a la UNIAC. Soy más o menos que eso. Soy un tipo que estoy ahí al frente, al pie del cañón. Desde la sabiduría que dan los años, desde ese poder de análisis, la Cuba futura, ¿qué UNIAC necesita? Bueno, yo creo que la Cuba futura necesita la continuidad dialéctica, como dije ya, y necesita que la UNIAC siga estando al frente, siga estando combativa, apoyando a la vanguardia cubana y apoyando a la política cultural que se comenzó a diseñar, o cuya plataforma fue Palabra a los Intelectuales, y hoy es una política cultural que yo creo que
que es modelo para el resto de los países de América Latina. El deber de la UNIAC es seguir apoyando esta causa, la causa del socialismo, la revolución cubana, y ser cada día más exigentes para que podamos decir con orgullo que en la UNIAC está a la vanguardia del arte y la literatura de Cuba. Muchas gracias por sus palabras.